ocurre en Europa, la vieja Europa, en la que los modelos están cayendo y la espalda girada de los ciudadanos hacia la política es evidente. Se están buscando nuevos modelos. Aquí el crecimiento está en fase de consolidación. La América Latina, que era mirada por muchos, aunque ahora no se reconozca tanto, con desprecio, como falta de institucionalidad, como aquella donde populistas se hacían con el poder, que yo cada vez más me llama la atención lo del populismo. Yo al final ya no sé lo que significa populismo, porque lo dicen como con un tono peyorativo. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lleva al fracaso a un país en España, por ejemplo? Pues no me vale. Prefiero un populismo que me garantice derechos y que levante el país. Porque dicen, hombre, Correa es un populista. Porque, primero, limita la libertad de expresión. Ha acabado con la libertad de expresión en Ecuador. Yo he estado un año trabajando en Ecuador con compatriotas argentinos, chilenos, guatemaltecos y mexicanos, supervisando la reforma de la justicia. Y desde luego yo he detectado muchas cosas. Lo que no he detectado es limitación a los medios de comunicación y a la información, porque no he visto un país, bueno, casi como aquí, que le den más brea al presidente de la República que en Ecuador. Es una cosa impresionante. Podrá hablar lo que sea, pero bronca contra el presidente y contra el gobierno y demás, mucho. Yo me acuerdo que Lula me decía en una ocasión, dice, yo gané las elecciones con todos los medios de comunicación enfrente. Entonces quizás se impone 3 veces otro discurso. Hay que, si no, no terminamos esta noche, hay que reflexionar en ese ámbito. Lo que ocurre es que, es decir, ese supuesto populismo, en lo que se está traduciendo es en una dinámica participativa de los ciudadanos en la administración de justicia, en el control de la acción de la justicia. Aquí ahora y nos encontramos con que Europa, que fue ejemplo y ayudó al desarrollo de sistemas judiciales en Latinoamérica, eso es verdad y no se puede eliminar, ahora tendría que aprender de los sistemas que, generando el apoyo, han desarrollado y tienen unos mecanismos de garantía de derechos mayores que hay. Por ejemplo, respecto de España, aquí el sistema oral, en la mayoría de los países ya, el sistema acusatorio es absoluto, o está en vías de serlo. Allí estamos todavía debatiéndonos si la investigación penal le corresponde a los jueces de instrucción o a los fiscales. Es decir, vamos 3 pasos por detrás de lo que está sucediendo ya. Y en la participación ciudadana, que es otro de los puntos de inflexión que aquí se están produciendo, hace ya más de un año yo escribí algo que mis colegas criticaron mucho en España, y era la participación de los consejos ciudadanos en el Consejo de la Magistratura, la elección directa por parte de los ciudadanos, de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Porque esa afirmación de ellos no saben, ellos no entienden, esto es muy técnico, claro, pero sí entienden de que no se resuelven los asuntos, de que se gasten el dinero con unas tasas impresionantes, de que no haya resolución de asuntos, de que nadie le rinda cuentas de qué está ocurriendo, de que no haya un sistema de sanciones claramente objetivable. Para eso sí valen, para dirigir no valen. No, yo creo que hay que cambiar y hay que dar ese espacio de participación. Introducir otros sistemas
yo creo que cada país tiene el suyo, y ir más allá, por ejemplo, de lo que estamos hablando, y crear instituciones de elección directa de jueces y demás, sería complicado, porque no existe la costumbre. En otros países sí, pero a veces también, en mi país hubo una ley de jurado en la República, en la Segunda República, y bueno, era un momento histórico difícil, un sistema de vicariato y de caciquismo muy potente, sin controles democráticos efectivos, y entonces de alguna forma la venganza se tradujo a través de la acción del jurado en algunos casos. La ley de jurado es curiosa porque Franco ni la derogó, la dejó en suspenso, y ahora tenemos una nueva ley de jurados, una ley en la que los ciudadanos participan, y hay muchas veces que los técnicos dicen ese fallo es incomprensible. Bueno, pues a lo mejor también tenemos que asumir el concepto de justicia que tienen los ciudadanos. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es solo obligación ni de los políticos ni de los jueces, sino de toda la sociedad. Entonces, ¿por qué no implicar a la propia sociedad en el marco del control y de la lucha contra la corrupción? Se puede hacer, porque a lo mejor estamos en una sociedad en la que estamos analizando el sexo de los ángeles y resulta que la sociedad va por otra parte, y tendremos que aterrizar pues ese análisis a la realidad social, y estableciendo mecanismos, pues a lo mejor nos encontramos con que la efectividad es mucho mayor. Los jueces somos funcionarios. Digo somos porque sigo siendo juez, eso no me lo han quitado. No tengo territorio donde ejercer durante 8 años todavía, pero el título sigo teniendo. Algo es algo. Los jueces, como digo, somos autoridad, son funcionarios públicos, y por tanto deben de tener las mismas obligaciones que cualquier funcionario público. Por ejemplo, también lo he defendido hace tiempo, el juez, cuando inicia su andadura o cuando adquiere un cargo de responsabilidad, tendría que hacer público su patrimonio para que los ciudadanos sepan cuál es la planilla, y luego hacerlo público de nuevo con los controles correspondientes, directos e indirectos hacia la familia, cuando se marcha, para ver sencillamente que haya un control y que haya una transparencia, porque la justicia, sobre todo, se nutre de la transparencia. La justicia oculta, secreta, ya no existe. Esto es como las misas en latín y de espaldas a los fieles, como hacen los lefebristas y los fundamentalistas, pues ya no. Espero que lo quite el Papa eso, porque todavía se ven en algunos sitios ese tipo de celebraciones que está muy bien para las películas de estas ya de época, pero no para la actualidad. Entonces, la transparencia es lo que da credibilidad, porque los jueces nos tenemos que ganar, como los funcionarios públicos y en la administración de justicia mucho más, día a día esa credibilidad en la impartición de justicia. El acceso a la justicia es lo que no puede ser limitado, tiene que ser irrestricto, y a partir de ahí los jueces deben de garantizar una justicia. Y el gobierno y el Estado, esa otra parte del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, deben de generar los medios suficientes para que esa justicia se desarrolle en un tiempo razonable. Bueno, se puede hablar muchísimas cosas más de la justicia, evidentemente, porque es materia diaria, porque nos afecta directamente a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Pero yo creo que se vive un momento de crisis, en el sentido de cambio,
que es necesario y que va a ir de la mano si se mantiene ese equilibrio de compromiso ciudadano, de vigilancia, lo que yo antes decía, de echar el aliento en el cogote, de asunción de responsabilidades ciudadanas en solidaridad y asumiendo que esto es un problema de corresponsabilidad, no de responsabilidad de unos e inmovilismo de otros. Y en ese sentido es en el que yo creo que tiene que dirigirse la acción en cualquier país, desde luego en este, para evitar lo que está sucediendo en otros, que la gente se vuelve ante la justicia, porque la justicia ha estado diseñada para controlar a los pobres, para juzgar a los que no tienen, para meter en la cárcel a drogodependientes que delinquen simplemente para tomar la dosis de droga, por ejemplo, pero se aleja y le vuelve la espalda a quienes día a día deciden una calificación determinada para un país que le hace elevar el valor de la deuda externa a límites inasumibles y que casi sin solución de continuidad condena a la miseria a millones de personas, o corporaciones en las que los responsables y frente a los mismos los jueces se quedan silentes, o se produce un paseo por los tribunales de señores encorbatados con cuello duro, maletín de ejecutivo, y sin embargo, habida cuenta del tipo de delitos, la acción contra los mismos se queda más o menos en nada, pues se diluye con el tiempo. Ese es un mensaje muy malo, sobre todo en tiempos de crisis, porque al fin y al cabo te puedes encontrar, como ocurre en España, con que la gente que no puede pagar la hipoteca se suicide. Y todavía hay algunos financieros que dicen: ¿y por qué hicieron un préstamo si no tenían para pagar? Y yo les digo: sinvergüenza, ¿y tú por qué lo permitiste? A una persona que tenía 500 euros de sueldo mensual le vendes un apartamento que por la especulación que habéis consentido vale 50 veces más de lo que puede pagar. ¿En dónde está la responsabilidad? Al fin y al cabo, por una vez, y espero que sirva de precedente, la justicia española, un juez planteó la cuestión ante el Tribunal de las Comunidades Europeas con el tema de las hipotecas, con la imposibilidad de detener un lanzamiento, un desahucio que en la España democrática existía, pero que nadie se había dado cuenta que venía del puro fascismo del franquismo del año 44. Y no se establecía un mecanismo de detención por impago de unos intereses súper acumulados que ni 3 generaciones después podían pagar. Afortunadamente se ha controlado, pero todavía no hay esos mecanismos de persecución, en este caso de la justicia penal, para esos delincuentes de nuevo cuño, de sofisticación, de ingeniería financiera, etc. Y ahí es donde los jueces, ahí es donde la justicia penal se tiene que demostrar perfecta y absolutamente independiente. Pero obviamente la justicia penal no solo es lo más llamativo, pero en el día a día hay otros, como decía ayer el magistrado Zaffaroni, hay otros muchos ámbitos de la justicia, laboral, civil, contencioso, que no funcionan, que tienen mecanismos que están desfasados, y ahí el esfuerzo también tiene que ser común, y hay que sacar cosas, hay que sacar temas de la justicia. Es imposible que todo lo conduzcamos a la justicia. La justicia tiene que ser un mínimo. En lo penal, desde luego, es
la última ratio, lo último que se puede hacer, hay que diseñar mecanismos de mediación, mecanismos extrajudiciales, implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la administración de justicia para que se resuelvan dentro de la comunidad temas que no son o no tienen el alcance para estar años sin resolverse, y cuando se resuelven o no tiene sentido la resolución o el daño ya es irreparable. Muchísimas gracias.